la situación de la seguridad está mejorando gracias a él y a sus medidas. Y claramente vive en otro país. Uno podría pensar que después del paro el paro de septiembre y el nuevo paro del día de ayer, algún nivel de reacción positiva podría ocurrir de parte del gobierno y del Congreso de la República. Pero todo indica que están cerrados en su negativa. Yo no sé si es a ver la realidad o a insistir en su perverso proyecto de tomar el control de todas las instituciones, simplemente zurrándose en los intereses, en los sentimientos y en los problemas reales de los peruanos. Para el ministro del Interior, la situación de la seguridad está mejorando gracias a él y a sus medidas. Y claramente vive en otro país, porque ha sido un ministro que ha sido capaz de decir un día que gracias a sus medidas se había reducido en 72% la criminalidad por los estados de emergencia. Y al día siguiente tiene que decir, ups, disculpen, no era 72, era 7.2 lo que me han dicho que se ha reducido la criminalidad. Y no entiende hasta ahora el ministro del Interior que ese es el efecto normal cuando tomas medidas extremas como la declaratoria de estado de emergencia, que supone que puedes ser detenido sin orden del juez, que tu casa puede ser allanada sin mayor procedimiento legal. Y que esto produce un impacto, pero que es un impacto no solo insignificante, sino que no es duradero. Porque esto dura 1, 2 o a lo más 3 semanas y ahí la vida vuelve a la normalidad o peor, y a una normalidad que es espantosa, que es una normalidad en la cual los ciudadanos, empresarios de todos los tamaños están sometidos a la extorsión, donde asaltan impunemente a las calles que están abandonadas por la policía y donde los sicarios matan gente ya a estas alturas y prácticamente todos los días. Exitosa. Pero para los señores del gobierno, acá prácticamente no pasa nada. ¿De qué se trata? No entienden. Si todo está tan bien, ¿por qué paran? Entonces ahí vienen las explicaciones patéticas. O sea, han llegado a decir que ayer ha marchado gente del Movadef y marginales. Así han calificado a la gente. Y han soltado una cantidad de policías. Uno de los hechos más notables era en Jicamarca. Nunca habían visto tantos policías juntos. ¿Y para qué fueron? Para reprimir las eventuales protestas. Es decir, para eso si hay policías y para luchar contra los delincuentes no. Y ayer han terminado metiéndole palo a los protestantes. Es decir, a la gente que está en la calle reclamando por todos los ciudadanos, porque ese es el valor que tiene la protesta de los transportistas. Están reclamando por todos nosotros que esta situación no da más, que hay que decirle no a los delincuentes, no a las bandas criminales, no a los extorsionadores. Y la respuesta que reciben es el desprecio, el agravio y hasta el insulto, cuando no los palazos. En vez de sintonizar con la gente y con sus reclamos. Y ayer hemos escuchado acá a los dirigentes de los bodegueros, de los ferreteros, de los conductores de farmacias y boticas. Hemos escuchado a la gente de Mesa Redonda, a la gente de Gamarra. En todo el Perú está pasando lo mismo. Y por eso la gente ve con simpatía el paro de los transportistas, pese a las dificultades que está causando en nuestras vidas. Y en el Congreso de la República recién han decidido que hoy, y no sé a qué hora lo resolvieron, pero hoy en la tarde van a ver, si tenemos suerte, lo que están reclamando los protestantes. Es decir, la derogatoria de las perversas modificaciones a la ley contra el crimen organizado, que hay que decirlo claramente. Esas modificaciones no fueron hechas para mejorar la lucha contra la delincuencia, para hacerlo más eficiente. No, señor. No, señor. Lo hicieron porque no quieren que se produzcan allanamientos como se han estado produciendo y que han sido extraordinariamente útiles para recabar información, levantar pruebas. Ahora quieren que vaya el abogado del bracito con el que va a ser allanado para que ahí no pase nada y le tienes que avisar, entonces limpian. Y lo están haciendo para protegerse ellos de las investigaciones que tienen por corrupción. Y han restringido los márgenes del crimen organizado
¿Qué quieren? Pensando en cómo es esto un instrumento mejor, no para protegerse ellos, de que los incluyan en el delito de crimen organizado. Y están afectando los intereses de toda la sociedad, y cuando salen a protestar los transportistas no los quieren oír porque no les da la gana de ceder. Porque saben que si en este país la justicia existiera, de los 130 congresistas, la mitad por lo menos van a terminar en la cárcel. Por lo menos la mitad. Porque hay más de 70 que tienen procesos abiertos y tal vez me quedo corto. Entonces no puede ser. Y introducen en medio de esta discusión elementos absolutamente efectistas, o sea, pena de muerte, vamos a declarar, uy, qué fuerte suena, ¿no? Terrorismo urbano, y no saben ni qué es. Y no tienen ni idea que la legislación que ya existe es sumamente severa, que no necesita floro la gente. La gente no necesita que traten de impresionarla con frases altisonantes. ¡Vamos a imponer mano dura como en la época de Fujimori! Oye, se olvidaron que si algún mérito tuvo el gobierno de Fujimori en el manejo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fue la inteligencia, porque fue con inteligencia, hay que repetirlo todos los días si es necesario, con inteligencia, sobre todo el ejército derrotó a Sendero en el campo, aliándose con la gente, no matando gente, aliándose con las organizaciones campesinas, de cocaleros, de agricultores, armando a esas organizaciones para que junto con las Fuerzas Armadas aislaran, arrinconaran y derrotaran militarmente a Sendero Luminoso, que fue lo que pasó en el Perú. No fue mano dura, así simplemente. ¿En qué país han vivido? ¿No estaban acá? Así como ahora viven en otro país, en esa época también vivían en otro país. Porque pasamos años con el ojo por ojo, y lo único que ocurrió es que Sendero se extendió por todo el país y amenazaba ya la seguridad nacional y la estabilidad del país. Y fue cuando se cambió de estrategia, cuando se comprendió que esta guerra contra Sendero había que darla del brazo de la población y no contra la población, aliándose con la gente que era víctima del Sendero. Y articulando esa relación es que se iba a lograr lo que se logró. Y que fue el antecedente a lo que hizo, o el precedente, perdón, a lo que hizo la policía. Con inteligencia, por Dios, ¿cuándo se va? O sea, ya se olvidaron de que Abimael Guzmán fue detenido sin disparar un solo balazo, que lo extraordinario que tuvo el GEIN fue precisamente eso, y los grupos Delta, de los que no se habla, de la DIRCOTE y todos sus antecedentes. O sea, fue con inteligencia, con un uso racional de recursos y, por supuesto, con recursos. Porque si la policía no tiene recursos, entonces es absolutamente imposible que enfrentemos la situación que estamos viviendo. Lo que necesitamos hoy los peruanos es que eso que han hecho ayer, Exitosa. de sacar miles de policías a la calle, lo hagan, pero no para enfrentar a los transportistas que están protestando. Necesitamos que eso lo hagan para recuperar el control de la calle y arrinconar a los delincuentes, para que sientan la presencia del orden en este país. Y eso hay que hacerlo con los serenos, con los vigilantes particulares de las empresas privadas, y sobre todo con las organizaciones de vecinos, que tienen que organizarse ahí donde no estén, y donde estén organizados tienen que actuar en concertación con la policía en una estrategia común para recuperar el control de las calles. Pero eso necesita cámaras integradas, necesita vehículos, necesita automóviles, motos, tecnología. Y necesita gestión, que los recursos que tengamos se usen de una manera eficiente. Se necesita hasta iluminar las calles, para que no sean callejones oscuros donde los delincuentes pueden hacer a sus anchas lo que quieran con la población. Y junto con eso hay que tener una estrategia del uso de la inteligencia para detectar cómo funcionan las organizaciones criminales y cómo vamos a hacer para desmontarlas. Eso es lo que necesitamos y eso es recursos, pero nada de esto se va a poder hacer si no hay no solamente una articulación entre la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, porque ¿de qué vale que la policía haga su chamba como se ha denunciado si en el Ministerio Público no hacen lo suyo y si en el Poder Judicial terminan haciendo lo que no hizo en algunos casos el Ministerio Público, que es liberar a los delincuentes?
Porque nos ha pasado que vemos nosotros como periodistas a un delincuente, oye, pero si a ese ya lo habíamos visto. Y resulta que ese delincuente que se está capturando hoy se había capturado 6, 8 meses antes cometiendo delitos gravísimos. ¿Por qué? Porque es como una puerta giratoria. Entran, coimean y salen. Exitosa. Porque tienen además una estructura de abogados que los defiende, que están articulados con el sistema de justicia. ¿Cómo creen ustedes que comenzó los cuellos blancos? Eran narcotraficantes comprando la voluntad de jueces. Y eso no ha hablado nadie. Nadie ha hablado de ese tema y de las consecuencias de esa investigación porque se mueren de miedo. Entonces, si no hay no solo una articulación entre todas las instituciones en las cuales hay que incluir el sistema penitenciario, y no hay una limpieza de la gente, de las instituciones, de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial y del INPE que están metidos en la corrupción, vamos a seguir perdiendo. Y yo recuerdo que esta discusión no es nueva, porque cuando se habló de corrupción en la Policía Nacional teníamos dos caminos. O hacíamos los de Colombia, que dio de baja a miles de policías por sospecha de corrupción, o hacíamos el 1 a 1. Según fueran cayendo, según lo fuéramos descubriendo, cometiendo delitos, los íbamos a sacar. Es cierto, es lo que se ha estado haciendo. Más de 20.000 policías han sido retirados en los últimos años. Pero el argumento que se nos daba, recuerdo, bueno, nunca lo voy a olvidar porque la discusión ha sido trascendente y sus consecuencias las estamos pagando hoy. Lo que se decía es, si tomamos una medida de esa naturaleza, vamos a empujar a miles de policías al lado del delito. Oye, aguanta un ratito, pero si ya están en el lado del delito, si ya están conchavados con las organizaciones criminales, si ya son parte de esas organizaciones criminales, muchos de ellos, si ya están articulados con las organizaciones criminales, lo que vamos a hacer es sincerar la realidad. Le vamos a quitar el uniforme a delincuentes que lo llevan puesto en este momento y que no lo merecen y que están haciendo un daño enorme a la imagen de toda la Policía Nacional, que felizmente es la mayoría de sus miembros, que son gente decente y que quiere luchar contra el crimen y el delito. Pero todo esto tiene que ir de la mano con una lucha frontal contra la corrupción. Porque acá lo que tiene que ocurrir es que hay que invertir mucho dinero. Pero una vez más no nos tiene que pasar lo que nosotros denunciamos hace 2 semanas acá, ese cementerio de patrulleros y de motos de la Policía Nacional que se compran con la intención de ver qué comisión ilegal se levantan y si tienen no mantenimiento, eso no importa, lo que importa es cobrar la comisión ilegal. Y esa corrupción está generalizada y contra esa corrupción hay que combatir, por eso es tan grave lo que acaba de ocurrir. Que el fiscal, el encargado del control del Ministerio Público, el control ético del Ministerio Público, el doctor Fernández Gerí, que sinceramente no sé qué hace ahí, porque se ha acreditado cómo conspiró con la señora Patricia Benavides para sacar a Rafael Vela, pero no porque Rafael Vela hiciera las cosas bien o mal, sino porque no querían que progresen los procesos anticorrupción en el caso Lavajato, porque no quieren que ocurra lo que va a ocurrir en unos días, que Alejandro Toledo va a ser sentenciado y Ollantumala va a ser sentenciado. Y van a ser sentenciados todos, Susana Villarán, Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, gobernador. Es decir, eso es lo que no quieren que ocurra. Pero ahora lo que acaba de pasar, que ese mismo señor, Fernández Gerí, ha suspendido 6 meses a Marita Barreto en un momento crítico de las investigaciones que involucran a la mismísima presidenta de la República y a su hermano. En esas circunstancias sacan a la señora. ¿Qué creen? ¿Que la sacan porque conversó con un periodista de una manera impropia? Que dicho sea de paso es generalizado en este país, ¿eh? Y está muy mal que se produzcan ese tipo de relaciones, donde se presentan investigaciones periodísticas que de investigación no tienen nada. Exitosa. Es la información que le filtra una autoridad al periodista. Y ahí él se pone las medallas como si hubiera investigado algo. Eso está mal. Y por eso yo reivindico la labor que llevan gente como la de Ojo Público y otros portales que hacen investigación de la verdad. Lo que publican es producto de su chamba, no de que nadie les entregó por debajo de la mesa información privilegiada. Pero a Marita Barreto no la están sacando por su conversación impropia con un periodista. La están sacando porque quieren sabotear la investigación sobre la corrupción en el poder y en el gobierno de Dina Boluarte. Eso es lo que quieren hacer. Pero en fin,
Vamos a esperar lo que ocurre en el Congreso el día de hoy. Pero yo quiero insistir en que no basta, y lamentablemente esa es la situación en la que estamos, con que deroguen las perversas modificaciones a la ley de crimen organizado. No basta con lo que se pretende endurecer algunas penas, ya endurezcan algunas penas, ¿no? Para satisfacer la desesperación de la gente, pero ninguna de las dos cosas va a resolver la crisis que tenemos hoy, que es una crisis caracterizada por la falta de liderazgo, que debería estar en manos de la presidenta, que está ocupada en cualquier cosa menos en eso, y en segundo lugar de una estrategia articulada que tampoco tenemos. Mientras no cumplamos esas condiciones, tener un liderazgo a la altura de las circunstancias y una estrategia integral para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia en el Perú, simplemente vamos a seguir perdiendo esta batalla. Y el problema, y ya se ha demostrado el día de ayer, se mostró el otro día con la paralización en Lima y Callao también, que la paciencia de la gente está llegando al límite. Tomen nota, señores congresistas, tomen nota, señora presidenta. La paciencia de la gente tiene un límite. No se engañe con que la gente que por la crisis económica no puede dejar de chambear un día porque al día siguiente su familia no come. O no se engañe usted porque la gente tiene miedo a que si salen a protestar les va a meter bala como en diciembre del 22 y enero del 23. No se engañen. La paciencia de la gente tiene un límite. Están avisados. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 en la FM en Lima. Canal 34 de Movistar.